el año hablando con Felipe Jiménez Alonso, que es catedrático de la universidad y imparte docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, también conocida como UPM. Ahí estamos todos. Bien, Felipe trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Investigación del Automóvil, que pertenece a la escuela o está adscrito a la Escuela de Ingenieros Industriales Técnico Superior de la UPM. Y está aquí no en su calidad de docente ni de investigador, sino porque es un gran aficionado a la lectura, lo que le ha llevado a promover una iniciativa muy interesante en el ámbito de la UPM. Ahora nos lo contará él con más detalle. Buenos días, Felipe. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Buenos días. Bien, pues háblanos un poco de esta iniciativa, por qué surgió y cuál ha sido el resultado hasta el momento. Bueno, pues un poco, bueno, primero gracias por invitarme, ¿no? a estas charlas. Un poco para poner en contexto, esto es una iniciativa que promovimos varios profesores dentro de la UPM, teniendo en cuenta que somos una universidad técnica donde siempre estamos con números, matemáticas, física, etcétera. Bueno, pues teníamos una serie de inquietudes un poco más humanísticas, ¿no? Entonces, aparte del trabajo habitual que hacemos de redacciones, de artículos técnicos, libros técnicos que todos tenemos, pues queríamos un poco dar cabida a esa parte un poco más humanista. Y también un poco, bueno, considerábamos que una formación no solo para nosotros, sino una formación integral hacia de los profesores y que pudiésemos transmitir hacia los estudiantes, pues podía ser beneficioso y no era incompatible. Es decir, un poco romper el clásico mito de las ciencias y las letras que tienen que ir por separado, pues consideramos que, bueno, evidentemente cada uno se tiene que focalizar en lo que se tiene que focalizar, porque no se puede hacer todo en la vida, pero siempre hay que tener un barniz de la otra parte en la que no estás tan focalizado. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a lanzar esta iniciativa que lo llamamos un poco pomposamente Club Literario UPM, que era una acción integradora, no queríamos que fuese solo específicamente de profesores, lo abrimos a profesores y otro personal de la universidad, incluso investigadores, y estábamos abiertos también de extenderlo a actividades hacia alumnos, que alguna hemos hecho, pero de forma puntual, puesto que, bueno, debido a que los alumnos son muchos más, pues es más difícil de organizar, ¿no? Y por supuesto queríamos ser transversales a todas las escuelas, ¿no? También una actividad un poco transversal. Y lo montamos a partir de dos grandes ejes, ¿no? O lo que llamamos un grupo de escritura creativa y un grupo de un club de lectura. Esto lo lanzamos para ver cómo funcionaba hace algo más de un año. En enero del año pasado empezamos, en enero de 2025, un poco para calibrar cuál podía ser el interés y la verdad es que superó nuestras expectativas, porque tuvimos más de 100 en la primera oleada, más de 100 muestras de interés y después hemos llegado a más de 170. No todos participan en todos los grupos, evidentemente, ni en la misma intensidad, pero sí que hemos visto que tanto el grupo de lectura como el grupo de escritura se han consolidado con números de personas asistentes regulares que está bastante bien. Es decir, estamos hablando de asistencias regulares entre 15 y 25 personas, entre unos grupos y otros, y creo que son los tamaños deseables para este tipo de actividades, ¿vale? Más allá de cosas transversales que hacemos abiertos a todo el mundo que también tienen más acogida, pero de lo que son las actividades regulares tenemos ese grado de asistencia y bueno, demuestra que el grado de compromiso es grande. Hemos podido hacer alguna actividad además adicional a lo que son esos propios grupos que también han tenido bastante buena acogida, que si quieres ahora comentamos. Pero bueno, pues después del primer año de pruebas de a ver si la cosa funcionaba, pues nos ha invitado a seguir porque creemos que sí que está funcionando. Creo que es importante lo que dices de que la UPM, como es una universidad técnica, parece que el tema literario concreto está un poco al margen, ¿no? Cuando en realidad en la historia de la literatura
por lo menos la española, hay muchos ingenieros que han sido magníficos escritores, ¿no? Recuerdo lo mismo Juan Benet, por ejemplo, creo que Ujú. era también, incluso en siglos anteriores también ha habido ingenieros muy buenos escritores. Y por otro lado, creo que es una buena iniciativa fomentar la lectura. No solo la lectura técnica, que por supuesto en vuestras carreras es esencial, sino la lectura literaria. Sí, a ver, una cosa que hemos detectado, y una cosa, quizá el punto, el detonante para lanzar esta iniciativa, eh, era la clásica frase de los ingenieros hacemos los cálculos, pero no hace falta después escribirlos y hasta damos por hecho que tenemos que escribir mal, ¿no? Evidentemente, no quiero decir que tengamos que escribir como un premio Nobel. Claro, Si fuésemos sería mejor, pero no tenemos por qué hacer eso. Pero sí que lo que hemos ha comprobado, y desde el punto de vista profesional, incluso las empresas que contratan a nuestros ingenieros reconocen que aquellos que saben escribir, tener la competencia de escribir bien, aunque sean las cosas técnicas, se nota. Y la forma de estructurar la mente para poder expresar una idea, no solo oral, que ahora mismo se está poniendo mucho hincapié en el oral, pero sí también en el escrito, esa diferencia se nota, ¿no? Eh, También de una forma un poco falsa, y también era otro comentario que nos motivó mucho, es, ¿para qué voy a escribir bien si ChatGPT ya me lo reescribe y me lo escribe mejor que yo, ¿no? ya, Y bueno, pues eso fue un comentario que a mí sinceramente me llegó al alma, ¿no? Porque digo, si la máquina va a escribir mejor que nosotros y va a saber organizar la información mejor que nosotros y nuestro procesamiento no va a valer para nada porque lo va a hacer la máquina, ¿dónde vamos a quedar, no? Entonces, bueno, pues en un afán de que no nos pase eso, creo que tenemos que ser capaces de poder organizar y transmitir de una forma escrita las ideas mejor que lo que puede hacer una máquina. Por otra parte, la formación humanística no está de más. Es decir, profesionalmente a mí nadie me paga por tener conocimientos humanísticas, dicho de una forma clara, pero globalmente y como persona creo que aporta y la capacidad de poder organizar y transmitir ideas, creo que cuando después se transmiten en mi trabajo, que básicamente es o escribir papers técnicos o transmitir las clases a los alumnos, creo que eso es de utilidad. Después saldrá mejor o peor, eso ya no lo puedo juzgar yo, pero creo que esa base es necesaria, ¿no? Y igual que me pasa a mí en mi profesión, todo el mundo se tiene que enfrentar a escribir algo, a transmitir algo que ha calculado y que después lo tiene que transmitir en un documento. Y estoy un poco, entre comillas, harto, ¿no? De ver documentos que son inteligibles, que los cálculos pueden estar bien o mal, pero como haya uno mal, es imposible de seguir dónde está mal porque es imposible de seguir un razonamiento porque nadie lo ha sabido explicar, ¿no? Y ya digo, se ha puesto mucho hincapié en lo que es la transmisión oral y cómo defender una idea oralmente, pero quizá el transmitirlo de forma escrita, en muchos casos, y no es por quitarle mérito, porque las dos cosas tienen su componente de muchísimo mérito, tiene que darse un procesamiento superior para esquematizar las ideas y poderlas escribir y transmitir por escrito de una forma que sea realmente potente y que transmitas lo que quieres transmitir, ¿no? El pasar a la escritura creativa, desde luego, es otra cosa. No a todo el mundo se le tiene que dar bien ni gustar, pero evidentemente la formación que te da la lectura, y lectura no estoy diciendo textos técnicos, sino lo que todos conocemos como lectura que hacemos por ocio. Creo que es una formación adicional muy importante y que te da esa componente adicional. Y una cosa un poco que a mí me dio mucha satisfacción. Recientemente convocamos y ya resolvimos, con motivo del 175 aniversario de los estudios de ingeniería industrial, convocamos un concurso de relatos cortos. Y de todos los que concurrieron, estaba abierto a todos los ingenieros industriales o personas que estuviesen vinculadas a la ingeniería industrial, tanto estudiantes, profesores o incluso egresados que estuviesen trabajando en la empresa. Eh, Personalmente, de los relatos que más me gustaron, venían de alumnos. Eso, bueno, pues hubo una gran satisfacción porque, quiero decir, hay chavales que tienen esa inquietud y que a pesar de que en los estudios les estamos apretando para que estudien la parte técnica, tienen una inquietud humanística y la saben transmitir.
y, bueno, pues fue un punto de esperanza, ¿no? Dentro de, bueno, es verdad que hay gente que también quiere mantener esas dos vías vivas, ¿no? Y bueno, pues fue el punto positivo y una de las mayores satisfacciones que hemos tenido hasta ahora, al menos Muy personalmente. bien. Pues eso es muy importante porque sobre todo en las generaciones más jóvenes se está dando cada vez menos la afición a la lectura, según las estadísticas, ¿no? Y es una pena porque, claro, se pierden algunas actividades cerebrales que solo se activan con la lectura. Eso lo han demostrado estudios científicos. Yo he leído hace poco un estudio sobre cómo ha evolucionado en Estados Unidos, ¿eh? Porque es el país que más estadísticas ha generado sobre el cociente o coeficiente, nunca sé cómo se dice, de inteligencia de las personas, ¿no? Entonces, según ese estudio, el coeficiente este ha ido aumentando, no sé si 3 puntos cada década durante todo el siglo XX, hasta más o menos los años 70 y sobre todo 80, que se ha estabilizado y a partir de los años 80 ha empezado a bajar ese cociente. Y curiosamente coincide con las estadísticas de lectura, de afición a la lectura. Es decir, la lectura ha ido paralela al incremento del cociente de inteligencia. Y empezó a decaer en los años 80, según algunos expertos, coincidiendo con el auge de la televisión 24 horas. Los años 80, sobre todo en 90, la televisión empezó a emitir 24 horas al día, por ejemplo, los canales de noticias. Con lo que, según esta gente que escribía esto, ha influido en la bajada de lectura. No digamos ya nada ahora con Internet, con vídeos, con YouTube, con redes sociales, que cada vez, sobre todo la gente joven, tiene menos afición a la lectura. Por eso creo que es muy importante cualquier iniciativa que fomente la lectura, sobre todo entre la gente joven. Sí, a ver, Vicente, yo, a ver, los estudios, esos no me los he leído, más que nada porque para deprimirme puedo buscar otras fuentes de depresión, ¿no? Pero Sí, eh, más allá de los datos concretos, ahí yo creo que hay dos valores claros que nos aporta la lectura, que por un lado es el poder de abstracción, es decir, eso el cine no nos lo da porque el cine nos lo da todo masticado, o sí, casi todo masticado, ¿no? Y la lectura, incluso no tenemos que irnos a libros excesivamente sesudos, ni profundos, ni difíciles de leer. O sea, podemos cogernos casi cualquier libro. No tenemos que irnos a grandes calidades de literatura y tienes que hacer una abstracción porque te tienes que imaginar qué es lo que está pasando. Te tienes que meter en ese mundo y lo haces tú. Y ya digo, no estamos hablando de gran literatura que te puede costar o le puede costar más a todos, nos cuesta más leerlo y entenderlo y abstraernos. Estoy hablando de libros simples, te tienes que meter en ese mundo. Y yo estoy recordando hasta libros juveniles, los infantiles no los recuerdo tanto, pero los juveniles sí que tengo imagen de lo que leía y el mundo que te creabas interior, eso te lo tienes que crear tú y eso te modela la mente. Es decir, no, más allá de que eso te haga más o menos inteligente, eh, tienes que hacer ese esfuerzo mental. Y no es lo mismo que ponerte delante de una pantalla a ver lo que te echen, que muchas veces ni te claro, estás enterando. Eh, y después hay otra cosa, y es un poco en contra de lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora mismo estamos en un mundo de la inmediatez y un libro es todo menos inmediato porque te lleva un tiempo y te tienes que sentar con calma a leértelo. Hay libros que necesitan más calma y otros que menos calma, que te lo puedes leer cuando vas en el metro y te vas enterando perfectamente, pero tienes que ir haciendo un esfuerzo mental, cosa que lo actual es, ves 5 segundos, 10 segundos, pasas a lo siguiente y lo primero te ha pasado, ni te ha pasado por la mente, o a lo mejor te ha pasado, pero creo que no te deja la misma huella, que es lo de dedicar un cierto tiempo, 10 15 20 minutos intensivos a una tarea mental. Creo que ese salto es muy importante. Quizá no se le está dando esa relevancia, un poco vendiendo la importancia de las competencias digitales y estamos dejando de lado esas capacidades
yo, desde mi punto de vista, y es un tema un poco negativo, es algo que solo sale a futuro. Es decir, en el presente no se nota. Los problemas que eso te ocasiona o los no beneficios que no consigues por hacer unas cosas y no hacer otras, no los ves hoy. Los ves dentro de 10 años cuando ya tienen mala solución. Eso es uno de los grandes problemas. Entonces, yo no quiero terminar siendo un abuelo cebollita diciendo, si yo ya lo decía, es que había que leer. No, no quiero que caigamos en eso, porque además eso es muy ventajista. Pero sí estoy firmemente convencido, vamos, llevo años convencido en la educación que intento dar va por esa línea, es decir, el pozo que te da el poderte imaginar un mundo no te lo da cualquier otro de los demás entretenimientos que tengamos, con independencia de que hay que hacer de todo. Y desde luego la lectura no es el único de los hobbies en los que yo he hecho el tiempo, el poco tiempo que me pueda quedar. Es decir, todo es compatible, pero dentro del todo es compatible, creo que es esencial dejar un hueco para la lectura. Y también otra cosa que, por lo que creo firmemente, cada uno tiene que leer lo que le satisfaga y lo que le llegue. Es decir, no nos tenemos que sentir obligados por leer grandes obras porque si no has leído tal obra no sabes leer o porque si lees tal o tal otro género te pueden estigmatizar. Creo que las capacidades de abstracción que consigues pues, pueden ser similares. De lo que aprendes, evidentemente, no es lo mismo. La formación que puedes coger o la profundidad en la que puedes analizar ciertas cosas no es la misma, evidentemente. Pero dentro de eso, leer prácticamente lo que sea es preferible a no leer o leer algo que después te desagrade y que pierdas el gusto por la lectura, ¿no? Y eso es una de las cosas que pasa con muchos jóvenes que al final se desaniman porque dicen, me veo forzado a leer cosas o socialmente me tengo que leer ciertas cosas que después pues no me llegan, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí que soy más proclive a dar más libertad. Evidentemente, bueno, yo tengo mis gustos particulares y también depende de la época vital y del ajetreo que puedas tener, pues te decantas por unas o por otras, ¿no? Pero sí tener esa cierta libertad y leer, o sea, sea lo que sea, pero leer algo. Eso sí. Muy bien, ahora iremos con tus gustos personales, a ver qué tenemos. Pero estoy recordando, hablando, o sea, sobre lo que estabas hablando, hace unos meses hubo una cierta polémica, tampoco muy exagerada, en las redes sociales, porque una persona, una influencer, o no sé, alguien conocido que se llama, lo único que sé que se llama María Pombo, hizo un comentario a alguien y le decía que ella nunca leía, ¿no? No leía nunca. Y que la otra persona que sí que leía, no por eso era mejor que María. Es decir, y yo con eso estoy de acuerdo, yo no leo para ser mejor que nadie. Yo leo para ser mejor que yo mismo. Yo, cuando termino de leer un libro, bueno, soy mejor a como era antes. Yo personalmente me siento mejor, por lo menos, ¿no? He aprendido cosas y noto que he crecido de alguna manera respecto al yo mismo de antes de leer ese libro, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona tiene todo el derecho del mundo a no leer, pero creo que también se está perdiendo una experiencia que le podría venir muy bien. Sí, yo, a ver, yo eso, a ver, estoy de acuerdo. Es decir, a ver, leer no te hace mejor persona. Y como se puede decir de una forma así muy, muy burda, ¿no? Puedes seguir siendo, pues, mala Sí, persona y puede ser un capullo o un leyendo psicópata. perfectamente y habrá muchos lectores que lo sean, ¿no? Eh, no quiere decir eso, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, terminas un libro, es verdad que hay libros que no te aportan nada, hay libros que creías que te iban a aportar y luego no te aportan. Eh, pero incluso en esos casos, el modelar tu mente, de algunos aprendes y otros no, pero de modelar tu mente, eso sí te ayuda. Es decir, siempre extraes alguna cosa, un detalle, puedes ir a detalles un poco más profundos, a detalles más estilísticos, pero simplemente un poco el cómo tu mente ha tenido que trabajar, creo que es importante. Es un poco como si dijésemos, a ver, un poco orientado a la gente en mi caso también me gusta hacer deporte. Hacer deporte tampoco te hace mejor persona, ¿no? Pero
a ti interiormente te hace sentir mejor. Pues esto es algo equivalente. Yo no soy mejor o peor por ir al gimnasio, dejar de ir o por salir a correr y no, al final terminas compitiendo, entre comillas, contigo mismo porque muchas veces conoces tus límites, ¿no? Pero te Claro, sientes bien, ¿no? Y te sientes bien físicamente. Y en el caso de la lectura, lo que te hace es sentirte bien, pues mentalmente. No te hace mejor, sabes más cosas, cosas que por lo general, pues muchas veces ni siquiera las usas, y es un intangible que te da facultades para después afrontar condiciones de la vida. Igual que si vas al gimnasio, pues te da condiciones pues para correr a por el autobús y poder llegar a coger el autobús y si no estás en forma, pues no lo coges o cosas por el estilo. Es decir, que tú no vas presumiendo todos los días de leer o de hacer ejercicio y después en el día a día, pues sin hacerlo explícito, pero se va notando, ¿no? Pues es lo mismo. Las cosas físicas se ven más, las cosas, bueno, pues mentales, pues se ven menos, pero al final tiene su reflejo igual. Es decir, como se suelen decir, eso no me meto en un mundo que no es el mío, pero el cerebro al final termina siendo un músculo igual que hay que ejercitarlo, ¿no? Y la lectura es una de las formas para ejercitarlo. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos con el apartado de lo que tú lees. ¿Qué géneros te gustan más para leer o qué es lo que más sueles leer? Bueno, Géneros, así. Luego entraremos en detalle con títulos, pero vale, bueno, un poco a nivel géneros depende, ¿vale? Depende un poco de la época del año y mi época vital, ¿no? Me gusta mucho cuando quiero, sobre todo entretenimiento, novela histórica. También un poco depende de la época, mis épocas vitales. La novela histórica ha ido cambiando desde más lejos, más cercano a las épocas de Grecia, Roma, sobre todo Roma, por esas épocas, y después saltea a la época de periodo de guerras mundiales, entreguerras, ese periodo. Es una histórica mucho más cercana, pero bueno, tiene una componente cercana que un poco por la parte de la historia que a mí me gustaba, pues me entretiene bastante. Después, de vez en cuando, la parte de algún ensayo más o menos filosófico. Eso me los intento dosificar, eh, porque bueno, al final el tiempo que tienes es el que tienes. Me gustaría leer más de eso, pero es bastante me resulta, o sea, al final lo tienes que ver con mucha atención, con unas condiciones de ambiente muy determinadas para enterarte y profundizar bien, y en muchos casos no llego a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso, pues uno, dos al año pueden caer, pero no mucho más, y a veces sí puede ser menos. Después un poco de todo, ¿no? Quizá si quitamos las novelas románticas, eso a ese palo no le he dado. A la poesía tampoco. Lo he intentado y no, bueno, debo tener incapacidad para ello. Compendios de relatos, sí que hay épocas en las que me gustan. El formato de relato tiene una particularidad de que al final son pequeños golpes, ¿no? Que te tienen que llegar mucho, mientras que en una novela es una labor de larga distancia en la que el escritor tiene que conseguir que no te decaiga la atención en el valle, no vale solo con el principio y con el final. El relato es otra cosa, es más rápido, más dinámico. Y bueno, pues hay épocas que también me gustan relatos. Y después una cosa que es curioso, eh, y lo he citado antes, que es el tema de la literatura juvenil. Creo que hay literatura juvenil que no es de escasa calidad, pero hay otra que es muy buena. Y me sigue gustando, no para leerlo todos los días, evidentemente, pero uno o dos libros de literatura juvenil, muy seleccionados, eso sí, suelen caer al año, ¿no? Un poco como nostalgia de mis tiempos pasados. Después, evidentemente, pues de novela negra también leo e intento evitar en muchos casos, y soy muy crítico con los grandes bestsellers.
Es decir, intento filtrarlos mucho y es verdad que a algunos sí que sigo, pero intento filtrar y me voy más a más autores un poco más clásicos, ¿no? De hecho, redescubres libros y de hace, pues, por ejemplo, del principio del siglo XX y te sorprende, es decir, lo tienes que poner en otra perspectiva, evidentemente, literaria, que no es lo que gusta hoy al día, pero yo le reconozco mucho más valor a muchos libros que salen ahora muy de las como, como churros, ¿no? En esos Ya. ámbitos, sobre todo en los ámbitos de novela negra, o incluso novela histórica que leo bastante. Y bueno, después, y eso ya lo tengo un poco derivado hacia el club de lectura. Siempre me gustaba un poco sondear los premios Nobel que iban saliendo todos los años, ¿no? Y de los que no hubiese leído nada, pues leerme alguna obra. Y eso ahora mismo no lo estoy haciendo a nivel particular porque, bueno, pues un poco lo hemos medio instituido dentro del club de lectura y siempre sacamos del último premio Nobel, pues leemos uno de sus libros para al menos ver cómo es su forma, ¿no? Después algunos te gustan más, otros menos, otros unos cuadran más con tus gustos, pero sí me gustaba hacer eso ahora y ahora ya lo he delegado al club de lectura y ya lo sacamos por ahí. Lo leo igual, pero ya con ese propósito. Muy bien. Una amplia gama de intereses. Bien, y ahora vamos al apartado de títulos concretos. ¿Qué nos puedes recomendar? Yo tengo una especie de sección en el canal que se llama Tres Rosas Amarillas, en honor del relato de Carver, en el que pido a mis invitados por lo menos tres títulos que recomienden de cualquier género. ¿Eh? Vale. Bueno, a ver, te voy a poner un poco difícil te voy a dejar que selecciones dentro de lo que te voy a decir, ¿no? Porque tengo tres paquetes, ¿no? Por así decirlo. Por un lado tengo los que me marcaron cuando yo tuve conciencia, y la verdad es que lo tengo muy vivo, cuando tuve conciencia de que a mí de verdad me gustaba la lectura de una forma adulta, y que creía que ya iba a ser un hobby que me iba a durar a lo largo de toda la vida. Es un poco en la adolescencia, que es donde ya decides un poco por dónde va a ir tu mundo, y hubo una serie de libros que me marcaron bastante, ¿de acuerdo? Me marcaron, es decir, libros que creo que, que es una iniciación hacia una lectura ya adulta, relevante y que te pueden enganchar a nivel adolescente, ¿no? Y los tengo mucho cariño por eso. No son nada novedosos, es decir, creo que todos los conocemos. Podemos estar hablando del Guardián entre el Centeno, podemos estar hablando de La ciudad y los perros, podemos estar hablando del extranjero, eh, ese tipo de libros, incluso hasta un poco más en el lado de más teatro, Esperando a Godot, que es una cosa un poco particular, muy interior, mía, pero que en su momento me hizo pensar, ¿no? En una época en la que estamos hablando de 16 años, 15 16 años, y a partir de ahí tomé conciencia y leyéndome esos libros me habitué a la lectura ya de forma adulta, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos pues, los cuentos de Poe y creo que el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Eso es lo que más me marcó en aquella época. Y lo quería que dejar aquí de manifiesto. A partir de ahí ya te dejo que elijas uno, puesto que tienes que elegir uno de esa época. No te puedo seleccionar uno. Quizá el más llamativo por tener a quien tiene detrás, pues podemos elegir La ciudad y los perros, pero eso te dejo libertad. Después ya, lo siguiente ya sí que te doy un título, desde el punto de vista muy sesudo, ¿no? Más profundo, te quería decir La rama dorada, que es más un ensayo, no es novela. Eh, Está más cerca de lo que es un ensayo. Más allá de lo que se postula ahí y de pensamientos que hay ahí que pueden ser más o menos aceptados en la actualidad, eh, lo quiero destacar porque te hace pensar sobre la importancia de las tradiciones, los mitos y las religiones y qué papel tiene eso en la cultura actual. Yo, bueno, me crecí en un ambiente donde lo que era la cultura griega y romana, pues lo tuve muy presente.
Y entonces la herencia que tenemos de atrás es muy profunda y por eso lo que es todo lo de cómo evolucionan los mitos y cómo influyen en el pensamiento de la humanidad, pues creo que es importante, con independencia de las creencias y con independencia de si los postulados de ese libro en concreto, de la rama dorada, pues pueden ser desde el punto de vista científico más o menos válidos, ¿vale? Pero desde el punto de vista de alguien que quiera conocer o saber sobre sus orígenes y de la evolución de la humanidad, creo que al menos desde un punto de vista divulgativo, ya digo, no me meto a nivel científico, puede ser de utilidad. Y el último libro que quería sugerir, a ver, no es gran literatura, pero a mí me gustó mucho, es una novelita muy ligera, se llama Firmin, el autor es Sabaj, es Sam Sabaj, es norteamericano. La novela tiene bastantes años. Creo que en España se publicó hace casi 20 años o una cosa así. Un poco por lo que después pude indagar, se publicó en su día en Estados Unidos en una editorial menor eh, y aquí en España la publicó Seis Barral y cogió mucho éxito. Y la quería destacar no porque fuese una gran literatura, sino porque hace una mezcla de, de una fábula, porque realmente el protagonista es una rata que nace y crece en una librería, se come los libros y así aprende, después también se los lee cuando deja de comérselos, y entabla pues una amistad con un escritor de poco éxito y con el librero y tiene bueno, pues pensamientos filosóficos tanto sobre la literatura como sobre la vida, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó porque dentro de un tono muy ligero, mete reflexiones filosóficas sobre la vida bastante profundas y al final, pues, bueno, creo que destaca respecto a lo que puede ser una fábula al uso o sobre, bueno, al final, el final es relativamente descorazonador y un poco triste, pero no cae en esa sensiblería, ¿no? Entonces, al final, el final un poco triste es elegante y filosófico, ¿no? Y te deja un pozo de que pienses algo más, ¿no? Y entonces la destaco por eso, porque siendo una novela ligera, ya digo, a nivel estilístico tampoco destaca especialmente, pero desde el punto de vista de lo que puedes pensar, pues dices, joder, es una novela muy ligera que te hace reflexionar sobre la vida y sobre la literatura y lo que tienes alrededor. Y por eso lo destaco, y por eso lo tenía ahí, la leí hace bastantes años y la quiero destacar, más que nada por eso, porque quizá, bueno, pues a otras que dentro de tu catálogo de libros que vas a ir seleccionando, posiblemente pues nadie le iba a seleccionar, ¿no? Y la saco por eso, por el cariño que le tengo cuando la leí. Y ahora, pues cuando antes de hablar contigo, como sabía que tienes esta sección, me lo releí, me releí algunos pasajes y eh, lo que muchas veces pasa cuando te lees un libro, que a veces te defrauda tu visión que tenías previa, cuando me lo he releído no me ha defraudado. Así que me he reafirmado en recomendártelo ahora también. Pues muy bien, eso quiere decir que es bueno. O sea, es la historia de un auténtico ratón de biblioteca, ¿no? Siempre se usa esa Sí, imagen efectivamente. Bueno, del ratón de es una rata, biblioteca, no es pero ratón. Le no tiene es ratón de manía biblioteca. encima a Mickey Mouse. Sí. Muy bien, pues muy interesante todas las sugerencias. Yo te voy a recomendar dos libros. Normalmente recomiendo uno, pero como me has dicho que te gustan novelas sobre las guerras mundiales, te voy a recomendar un libro, una novela titulada Los Cazadores, de un autor americano llamado James Salter, de los años 50. No es muy famoso porque, claro, coincidió pues, con gente como Truman Capote y así, que eran mucho más famosos, entonces no es muy conocido, pero es un gran novelista. Esta novela, Los Cazadores, trata de un grupo de aviadores norteamericanos en un escuadrón de la guerra de Corea.
y a mí me gustó mucho. Muy interesante el estudio que hace del comportamiento de este grupo de hombres ahí en una situación extrema, no solo cuando están en tierra, en un país que está en guerra, sino también cuando están en el aire. En el aire tienen que manejarse con sus compañeros de escuadrilla y con sus enemigos. Y todo eso genera una dinámica muy particular que no se ve muchas veces en las novelas. James Salter, Los cazadores. Bien. Y por otro lado, una escritora española que yo leí el año 2000 y la he vuelto a releer ahora y me gusta mucho más ahora que cuando la leí de joven. Se trata de Lucía Echevarría, su primera novela, aunque ya había escrito algún libro previo, pero su primera novela que tuvo mucho éxito, de un título muy improbable, pero que la verdad que está muy bien. Se titula Amor, curiosidad, Prozac y dudas. Una novela sorprendente por la juventud de la autora y la lucidez que demuestra. La lucidez y la profundidad en la descripción de personajes, sobre todo femeninos, en la historia de tres hermanas en los años 90, en la época de la movida, pero dibuja tres personajes muy diferentes. A mí por lo menos me ha ayudado mucho a entender muchos de los problemas que hay ahora mismo que tienen las mujeres, por ejemplo, en la sociedad. Lucía Echevarría, Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas, del año 2000. Esas son mis recomendaciones para el primer vídeo del 2026. Pues no sé si quieres añadir algo más, Felipe, pero por mi parte creo que ha quedado una conversación muy interesante. Pues nada, por mi parte nada más. Solo agradecerte que me hayas dado esta oportunidad, que espero que nuestra iniciativa dentro de la Politécnica de Madrid siga adelante y que podamos contaros los avances y que tengamos una mayor proyección en el futuro y que por supuesto te las iré transmitiendo y si lo ves oportuno, pues nos Sí, vamos sí, actualizando. Así que, a ver, para mí es un placer poder compartir esto, poder encontrar y ver que dentro de un ámbito técnico haya tanta gente con inquietudes por la lectura y por la escritura, que es más difícil porque la escritura te requiere aún más tiempo y más concentración, me ha sorprendido gratamente. Y por eso seguimos adelante. Y nada, darte las gracias. En cuanto a las recomendaciones de libros, me las he apuntado. En cuanto a la segunda recomendación, me la leeré primero, más que nada porque hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando leo los libros, es que me gusta ver, he leído algún libro de Lucía Echeverría, pero posterior, y me gusta ver la evolución que han tenido, porque de un primer libro claro. al séptimo, octavo, en muchos casos cambia y se ve cómo se va perfeccionando o no, porque en muchos casos, en algunos casos, pues al final se adocenan en un registro y dices, bueno, es más de Sí, lo mismo, ¿no? Pero hay otros que sí que ves una evolución y esa evolución me gusta verlo. También es verdad que esto ya es de leer tanto, al final te vuelves un paranoico y vas buscando esos resquicios, pero creo que, vamos, a mí me convence, me gusta, así que te cojo las recomendaciones. muy bien. Pues seguiremos en contacto, Felipe. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.